Días, continuando con nuestro programa bueno, ahora estamos en Facebook Live para algunos de los colegas de la asociación también esté informado de este tema, tanto en el comité de posgrado como en nivel de la asociación de oftalmología. Hemos querido dar mucho interés a todos estos temas de bioética, más en un mundo que está muy convulso, está moviéndose muy rápido y a veces se nos pierde la esencia propia de por lo cual realmente somos lo que somos. De ahí que hoy estamos tocando un tema que es sumamente importante, se está hablando de esto y se vive el día a día, y que no más a nivel del seno de la enseñanza del país, la residencia, porque es importante conversar esos temas, y no solo a nivel de residencia, sino que también que todo el gremio también lo más posible esté informado al respecto. Estamos grabando un Facebook Live, pero también estamos grabando la charla. La charla también se va a subir para que esté presente en varios momentos, y cualquier persona, si bien por horario no lo pudo recibir ahora, lo pueda ver en otro momento. Vamos a presentar inmediatamente al doctor Alejandro Marín. Él es un médico cirujano que tiene una maestría, un doctorado en bioderecho. Entonces, ¿qué más que él para podernos informar sobre un tema muy importante, que es publicidad y competencia desleal? Adelante, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Bueno, este tema no deja de ser complicado, porque siempre hay intereses, entonces, y hay interpretaciones. Entonces, pues, lo adecuado siempre en estos ámbitos académicos, pues sería ir ponderando todas las perspectivas posibles. Aquí vamos a tocar algunas. Tenemos que recordar que la organización del gremiales y la organización sanitaria en otros países es distinto, y vamos a ver unos ejemplos de ello, pues para ilustrar los conflictos que ahí se pueden presentar, y de los cuales pues nosotros en un futuro próximo podemos hacer frente. Dicho esto, con el tema de competencia leal, con el tema de publicidad engañosa, pues aquí la semántica juega un rol protagónico. Entonces, ¿cómo redacto yo y cuál es la intención del mensaje que yo estoy lanzando? Eso es lo que eventualmente un tribunal de ética, si estamos hablando del colegio de médicos, o peor aún, un juzgado, entra a valorar. Entonces, aquí el juego que hagan los filólogos, ¿verdad? Puede ser muy importante. ¿Dónde pongo yo la coma? ¿Dónde yo pongo el punto? ¿Cuál es el mensaje? Los verbos que yo estoy utilizando en esa publicidad de mi consulta particular pueden jugarme una mala pasada. Porque tal vez de manera intencional pues salió un anuncio publicitario en mi cuenta del Facebook o de la institución privada para la cual yo trabajo, y se manda un mensaje, ¿verdad? Que tal vez no es el más idóneo. Entonces, con eso, en estos momentos tenemos que guardar mucha precaución de cuál es el mensaje que estamos transmitiendo y cuál es el objetivo de la publicidad de la que estamos haciendo uso. Entonces hay que ser muy cauteloso. Y aunque ustedes tengan pues uno de estos agentes, un encargado de redes sociales y un encargado de la publicidad de ustedes y tal, siendo nuestra profesión tan particular, yo les pediría que antes de que el encargado del manejo de la imagen de ustedes, ustedes revisen como técnicos, revisen la publicidad antes de que se postee o antes de que se impriman los folletos y tal, porque ya ha pasado de que muchas personas que se encargan de esto mandan mensajes, ¿verdad?, que tienen poco sustento científico y demás, y vienen los problemas, y después ya viene el técnico a decir, no, es que pues hubo un error y tal, y entonces ya eso te obliga a justificarte, y ya la imagen de uno pues está en un entredicho, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cauteloso, y como técnicos revisar toda la información que salga
Bueno, porque obviamente estas personas pues saben mucho de redes, de manejo, pero no saben de los elementos técnicos de nuestra profesión, y eso es donde podemos caer ahí en algún error. Bueno, vamos, la charla se divide en 3 partes, no es larga, pero está muy cargada de sentencias: la parte de ejercicio profesional, de competencia leal y publicidad engañosa. Ahora, pues no trato de asustarlos, la intención no es al analizar esto decir, bueno, yo mejor me abstengo de ciertos procedimientos clínicos. No, para nada. Es en un ejercicio académico aprender de situaciones que le han acontecido a otros profesionales para evitar nosotros pues cometer esos errores o vernos inmersos en esa situación, ¿verdad? Entonces no se trata de asustarlos, ¿verdad? Y hacerlos ejercer una práctica médica temerosa, defensiva, como ya vimos en la primera charla, sino por el contrario, pues estar muy seguro, con mucha templanza de qué es lo que yo estoy haciendo. Si un día pasan por la ciudad de Córdoba, en España, que es ciudad muy chula, muy bonita, en una de sus callejuelas se van a encontrar la estatua de Maimónides, y él, como médico y filósofo que era, tenía varias oraciones y varias plegarias, y una de ellas dice lo siguiente, yo creo que aplica muy bien para la parte de competencia desleal y para la parte de ejercicio profesional. No permitas que la sed de ganancias o ambición de gloria y admiración hayan de interferir en la práctica de mi profesión, pues estas son los enemigos de la verdad y del amor a la humanidad, y pueden descarriar en el noble deber de atender el bienestar de tus criaturas, ¿verdad? Entonces él eleva una plegaria para que los dioses pues lo ayuden en el tratamiento de sus pacientes, ¿verdad? Ahora no hablamos de criaturas, pero bueno. Entonces yo creo que esto resume muy bien, sobre todo para la profesión médica, la ambición de gloria, las ganancias económicas, sociales y la admiración. Pues obviamente todas nuestras acciones como seres humanos deberían de ser autotélicas, no teleológicas. No es la gratificación de lo que yo pueda conseguir, sino que la gratificación viene en solo la práctica del acto, ¿verdad? Solo el hecho de ayudar a mí me da gratificancia. Bueno, ahora bien, que me lo reconocen y tal, pues yo no voy a hacer tanto decir, pues, no me lo reconozcan, bueno, está bien, pero la gratificación está solo en el hecho del ejercicio de algo, ¿verdad? Entonces nuestras acciones deberían de ser autotélicas, encontrar gratificación en la misma ejecución de la acción. Pero bueno, entonces se los dejo ahí para que ustedes lo tengan. Vamos a hablar del ejercicio profesional en la disciplina de ustedes, que revisando la literatura está de número 4 o de número 5 en las demandas que se plantean. Por encima, en algunos países como España, por ejemplo, encima de neurocirugía. Vean ustedes. Entonces, no estoy diciendo que neurocirugía sea más complejo que oftalmología, pero vean ustedes que son disciplinas muy parecidas, ¿verdad? Con bastante riesgo. ¿Okay? Entonces, para que no se me vaya jamás a malinterpretar. Distintos autores clasifican las... Por aquí hay una silla. Clasifican las reclamaciones en 3. Clasifican las reclamaciones en oftalmología, ¿verdad? En oftalmología, para que ustedes lo tengan muy claro. Primero, en 3 causas fundamentales. Los errores diagnósticos. Los errores diagnósticos es la primera motivación de reclamación. Entonces, vean ustedes cómo en una sentencia del 96, muy ilustrativa, el error en el diagnóstico no es tipificable. A nosotros no se nos condena tanto los errores de diagnóstico, en el sentido de que si era una situación, una patología difícil de diagnosticar, o la condición clínica del paciente no permitía en ese momento hacer un buen diagnóstico, porque ojalá todo llegara al libro, ¿verdad? Con alas en mariposa y con... No, a veces las cosas no llegan así, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de error
diagnóstico que es punible, es la condena a pagar por una endoftalmitis en un paciente operado en cataratas, ¿verdad? Que no fue revisado hasta 7 días después de la intervención, ¿verdad? Entonces ya eso se llega al Tribunal Supremo de Cataluña en el 2002, una sentencia del 96 que se resuelve hasta el 2002, ya en instancias superiores. Entonces usted me dice, bueno, pero es que eso es lo normal. Bueno, y entonces aquí pongo la primera premisa. ¿Normal qué? ¿Quién lo dice? Entonces aquí caemos en el primer problema. No tenemos protocolos. No tenemos protocolos de actuación clínica. ¿Cuántos protocolos hay en esta clínica de atención? Guías de práctica clínica para X patología. No lo sé, ustedes son los especialistas. Entonces, si no tengo protocolos y el médico A ve un caso de estos 5 días después, la médico C lo ve 14 días después porque sigue los protocolos europeos, entonces ya ahí tenemos problemas. Entonces, es fundamental que nosotros lográsemos estandarizar protocolos, ajustarnos a algo. Corriente europea, chilena, canadiense, la que ustedes gusten, pero lleguen a un consenso de protocolos y los tienen en la nube y tal, y ustedes, bueno, residentes, asistentes, tal, vamos a usar los protocolos tal, y entonces ahí dice que en X o Y situación se lo dice el paciente 3 días después, y estamos en ese margen. No sé si me logro explicar, porque si no, ¿qué sucede? Que dejamos la verdad, entre comillas, la verdad en manos del perito. Y muchos peritos, obviamente, son de medicina legal. Y entonces, ¿qué es lo que va a preguntar el juzgado? Bueno, ¿dónde está el protocolo? ¿Qué dice el protocolo? Ah, no hay protocolo. Bueno, perito. Bueno, estos casos se tienen que revisar 3 minutos después de la cirugía. Ah, y entonces, ¿qué va a decir el juez? Él no sabe. Entonces dice, bueno, ahí dice el perito que esto se tenía que revisar 3 minutos después de la cirugía y lo revisaron 7 días después. Eso es punible, ¿verdad? Entonces, protocolos, eso es fundamental. Los segundos son los errores terapéuticos. Los errores terapéuticos relacionados con la medicación, dosis incorrecta, efectos secundarios, la letra, ¿verdad? Ya les conté el caso del Metrotexate. No les conté. Bueno, señores, señoras, aquí hay mucha tela. Viene un colega y pone la receta TMZ. La farmacéutica entendió TMX. Cada 12 horas por 7 días. Y la farmacéutica despachó Metrotexate. Y el paciente se lo tomó en la mañana y en la tarde por 7 días. Se le cayó el pelo. Y era de esos pacientes que si uno le dice a las 4 de la mañana usted se toma, a las 4 de la mañana se lo toma. Entonces, ¿verdad? Errores de medicación, dosis incorrectas, etc. Aquí la situación es que a mi criterio, me puedo equivocar, tiene más responsabilidad la farmacéutica, porque ella es el mecanismo de control. No sé si me logro explicar. Usted se puede equivocar, pero el mecanismo de control está ahí para eso, para controlar. Entonces había que preguntar, había que llamar, o en definitiva no despachar la receta, ¿verdad? Pero vean ustedes el juego que nos puede hacer la letra. Entonces, siglas prohibidas: hipertensión arterial, todo el mundo lo conoce. Siglas en seguridad hospitalaria: prohibido. Dosificaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este paciente sufrió una hemaurosis, un trastorno depresivo adaptativo por la perforación ocular al aplicar la anestesia para ser intervenido de cataratas, ¿verdad? Entonces, obviamente es un problema terapéutico. Errores en la prevención, en donde se incluían las demandas por no realizar pruebas preoperatorias habituales. Y caemos en lo mismo. ¿Qué son pruebas preoperatorias habituales? Las que determine el protocolo. Si el protocolo demanda tiempos de coagulación, pues bueno, yo debería demandar pruebas de coagulación porque están en el protocolo.
a expensas de que mi criterio técnico diga que no. Bueno, eso es muy importante. Entonces usted lo justifica, porque es un sujeto sano, porque no tiene antecedentes de aspirina, pues, no sé, no sangra, etc. Entonces, no aplicar medicación profiláctica en complicaciones típicas, ¿verdad? Entonces, usualmente es los antibióticos profilácticos en intervenciones. Entonces, en esta sentencia del 2003, se condena a pagar 120.000 euros por no advertir a un paciente que después del tratamiento se le podía disminuir la agudeza visual, ¿verdad? Y entonces, esto es importante, ¿verdad? Sobre todo, y ahorita lo vamos a ver, los casos de consentimiento informado que por ahí les tengo. La oftalmología, como les decía, es una de las especialidades en algunos lugares. España, cuarto lugar por encima del euro. En Francia es la número 6 en demandas y demás. Algunas estadísticas condenan obviamente a los casos y obligan a pagar a las compañías de seguros, porque usualmente se puede ver que la negligencia o la presunta negligencia de los oftalmólogos ocurre en más de un 40% en el primer mes, y en la primera visita en un 17%. Aquí lo que podemos englobar cuando uno termina de leer son errores de diagnóstico. Y las actuaciones en el primer mes posoperatorias, ¿verdad?, es por no seguir los protocolos, y la actuación negligente, ustedes conocen muy bien la definición, que es lo que se denomina omisión al deber de cuidado. No cuidé al paciente tal y como el protocolo o la ciencia, la lex artis en ese momento lo demandaba, ¿verdad? Bueno, cuando se analizan las distintas reclamaciones por presunta mala praxis, se encuentra que en la mayoría de las reclamaciones no son, como les decía, negligentes, ¿verdad? ¿Hay negligencia? No, pues claro que sí, pero la mayoría es complicaciones. Entonces, ¿por qué les hablaba del consentimiento informado? Porque si el paciente no conoce las complicaciones de ese procedimiento, va a considerar o va a creer que eso es una mala praxis. Si el paciente sabe que el tratamiento le va a producir pérdida del cabello, que el tratamiento le puede producir disminución de la agudeza visual, eventualmente se puede haber una infección postoperatoria, el paciente ya espera eso. Entonces no se genera una falsa expectativa. No sé si me logro explicar. Entonces, el rol del consentimiento informado, de que el paciente conozca los eventos adversos que pueden ocurrir y su frecuencia, ¿verdad? Tampoco es que decirle 0.3% de frecuencia de endoftalmitis y tal. No, hay que decírselo en mayor o menor grado. Decirle, eso pasa muy frecuentemente. Ok. En casi todos los trabajos publicados que hay, usualmente la mayor cantidad de reclamaciones ocurre en la cirugía de cataratas y en la cirugía refractaria. Ellas dos suman más del total de las denuncias que los distintos autores van reportando, ¿verdad? En menos proporción, las actuaciones de urgencia y el manejo médico y quirúrgico del desprendimiento y del glaucoma. Y obviamente, porque si nosotros sacamos la tasa de estos, son las cirugías que creo yo me han contado más se practican, ¿verdad? Ok, ahí está, ahí vamos bien. ¿No los llevo muy confundidos? Bueno, pero saberme explicar. Aquí, estos autores que han recogido distintas sentencias, que han estudiado distintas sentencias, ven que cada día, cosa que en Costa Rica todavía no pasa, pero hacia eso vamos. En Europa y en Estados Unidos sí, la responsabilidad objetiva, mientras que en Costa Rica lo que se utiliza es la responsabilidad subjetiva. Pero en otros países el criterio
el criterio de indemnización al paciente se basa en el principio de responsabilidad objetiva. ¿Saben la diferencia entre uno y el otro? Ok. La responsabilidad civil se divide en dos grandes: responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva no necesita o no requiere determinar un grado de negligencia, de impericia o de imprudencia. O sea, la responsabilidad objetiva no requiere demostrar que usted cometió un daño. No requiere demostrar que fue usted el responsable de la lesión, en palabras sencillas. Mientras que la responsabilidad subjetiva requiere demostrar un daño antijurídico, o sea, de que es su actuar el causante de la lesión. Por lo tanto, la responsabilidad subjetiva requiere demostrar la responsabilidad directa del médico en este particular. Esa es la segunda. Si no hay un nexo causal, yo no podría decir que usted, con su actuar o su mal actuar, causó el daño. La responsabilidad objetiva lo único que viene a demostrar es que objetivamente el paciente perdió el ojo. Y eso era una complicación secundaria. Esperable. En un bajo grado, pero lo perdió. Y por lo tanto, se indemniza. Pero viene la pregunta: ¿quién paga esa indemnización? El seguro. ¿Vamos bien? Entonces, en este sentido, podemos hablar de las pólizas de seguro. Usted cuando alquila un coche, usted cuando alquila un vehículo, alguien tiene que reparar el vehículo, alguien tiene que atenderlo a usted en el INS y demás. ¿Vamos bien? Eso es responsabilidad objetiva. Se le repara el daño, se le indemniza, se repara el vehículo. ¿Vamos bien? Se está determinando, o cuando llega uno al hospital del trauma le dice: ¿quién tuvo la culpa del accidente? Porque al que tuvo la culpa del accidente no lo vamos a atender. No. Usted me atiende, usted me rehabilita, usted me indemniza por la pérdida de un miembro, de lo que sea que me pase. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Ya después vendrán otro tipo de responsabilidades civiles también, y penales si es del caso, ¿verdad? O administrativas, porque agarré el carro de la caja, ¿verdad? Entonces, ya ahí verán si yo causé el accidente, ¿verdad? Entonces, si usualmente cuando aquí en un futuro se manejen pólizas, entonces usted le dice al paciente: mire, en un alto porcentaje usted puede tener este evento secundario, pero la póliza eventualmente, cuando este mercado se expanda más, le cubre por la pérdida del ojo si esta llegara a pasar. Pero doctor, usted se va a equivocar. No, yo no me voy a equivocar. O trataré de no equivocarme, trataré de poner toda mi pericia, toda mi expertise en ese tratamiento. Pero, llegado el caso de este evento secundario, usted estaría cubierto. No sé si me logro explicar. Entonces, queda claro la responsabilidad objetiva y subjetiva, ¿verdad? Pero no nos preocupemos por esto en estos momentos, que hoy, por tanto, se determina la responsabilidad de nosotros en el acto y en el daño, ¿verdad? Bueno. Ok, muchas de las sentencias, como les decía, tienen que ver con el consentimiento informado de estas series de 15 sentencias que analizaron, porque no se informó bien al paciente, ¿verdad? Dada la importancia de los riesgos personalizados. 3 de estas sentencias se analiza la relación de causalidad, ¿verdad? Destacando que debe probarse la mala praxis del facultativo. ¿Para qué? Para establecer la responsabilidad subjetiva.
Si no se logra demostrar la responsabilidad subjetiva, usted en la demanda civil sale adelante, ¿verdad? Bueno, pero este tema es más que lo maneje obviamente un profesional del tipo Julián Solano o los abogados de la Unión Médica que manejan este tema pues con mucha mayor claridad. En la parte civil, obviamente, para apreciar una mala praxis hay que probar la falta de diligencia, no solo el daño. El daño lo probamos para la responsabilidad objetiva, para efectos de indemnización del paciente. Es decir, no son aplicables los criterios de responsabilidad objetiva, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, el paciente obviamente perdió el ojo, una cirugía que se hizo en el 86 y 13 años después sufrió una lesión. La resolución se basa en que lo único que se consta es que el ojo se perdió sin que tan solo la vía de alegaciones que concreta la vía negligente que se imputa en el facultativo que practicó la operación. En resumen, no hay responsabilidad del facultativo que practicó esa cirugía 13 años antes y por lo tanto no hay responsabilidad subjetiva, no hay un nexo, si hay un daño pero no es atribuible. Por lo tanto, en esta particular lo que se aplica es el criterio de responsabilidad subjetiva, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que siempre todas estas cuestiones legales entran bastante a jugar, dependiendo si usted tiene o no tiene una póliza de responsabilidad civil, pues con ella eventualmente se podría negociar para que el conflicto legal pues no avance, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un juzgado de primera instancia de La Coruña que se condena a un oftalmólogo a pagar unos 30.000 euros, ¿verdad?, a una paciente que se intervino de miopía y quedó insatisfecha por la distorsión visual. No hay documento de consentimiento informado y por lo visto el médico mencionó a la paciente como única complicación posible una pequeña infección que se curaría con tratamiento antibiótico. El perito, bueno, ahí sigue la sentencia, es el que dice, llega el perito a decir que no, que este tipo de cirugía no tiene como única complicación la infección, sino que tiene otras más. Y entonces, por lo tanto, a falta de un consentimiento informado, oral, escrito y evidencia de ello, la carga de la prueba, es que se condena al médico a pagar 30.000 euros, que serán, qué sé yo, unos 17 millones de colones, si lo queremos extrapolar. Entonces, lo que hablábamos ya en esta charla que dimos hace unos meses atrás, la importancia del consentimiento, ¿verdad? Y obviamente nosotros con nuestras palabras no minimizar las intervenciones quirúrgicas, pero tampoco alarmar al paciente, ¿verdad? Y hacerle pensar de que es una situación catastrófica y demás, si así no lo es, ¿verdad? Ok, para ir cerrando esta parte, este caso que me encontré la semana pasada, me lo pasaron unos tíos que viven en Miami, este oftalmólogo que se llevó 73 millones de dólares, vea usted, y lo acaban de condenar a 17 años de prisión por estafar al Fondo Federal del Medicare con informes falsos, cirugías que nunca hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? 73 millones de dólares son una de las estafas más grandes a este sistema ¿verdad? Pero claro, ya esto es un sociópata marca, ¿verdad? De las grandes ligas, ¿verdad? Pero bueno, se los traigo ahí para que recordemos la plegaria de Maimónides, ¿verdad? De que las ganancias y demás no tienen que regir nuestra actuar. Esta sentencia del País Vasco me encanta. Disculpe que la puse toda ahí, pero ahora se la mando por correo a la doctora Salas, o se la mando al doctor, para que le peguen una leidita. En resumen, el tribunal anula una sanción disciplinaria que el colegio o algún ente
de la organización médica le impuso a un colega oftalmólogo. Entonces aquí es el problema de cuando hacemos, y esto rige para la caja, rige para el colegio de médicos de nuestro país, etc. Si se va a hacer un debido proceso para sancionar a un colega, una enfermera, etc., se tiene que hacer bien y de manera justificada. Esos debidos procesos a la carrera, viscerales, de quiero sacarlo, etc., usualmente terminan mal, se justifican mal porque no hay una base, ¿verdad?, para fundamentar ese debido proceso más que la bilirrubina y las transaminasas y otras más, ¿verdad? Y entonces usualmente uno se los lleva a un juzgado y ahí se cae. Entonces, vean ustedes, no es que no haya responsabilidad del colega, para mí sí la hay, solo que se fundamentó mal y entonces es muy fácil ir a un juzgado. Y desgraciadamente en cualquiera de estos nosotros nos podemos ver implicados, ojalá que no, pero podría suceder. Entonces, vean qué curioso. La institución, el médico vino y le dio una información falsa o sesgada a una paciente en el posoperatorio. Le dio una información falsa sesgada en el posoperatorio. A eso llega el tribunal. Pero vean lo que son nuestros tribunales o los tribunales en todo el mundo. Se ve que el señor, sí, le dio una información ahí poco fidedigna. ¿Ok? Pero le quitan la sanción, porque eso no es lo que está en tema de discusión. Lo que está en tema de discusión es el fundamento de la sanción. La institución considera que el actuar del facultativo era subsumible en la comisión a una falta grave tipificada en el artículo de los estatutos, pero en el expediente disciplinario, fallas al debido proceso. Muchos de los procesos legales se caen por faltas al debido proceso, ¿verdad? Esa es, donde uno le encuentra fallas al debido proceso, todos los naipes se caen. Porque no se indica si la conducta del médico conculca la moral, el decoro, la dignidad, el prestigio, la honorabilidad, ni contra de los cuales factores ha atentado dicha consulta. Se anula la sanción porque el comportamiento sancionado no está tipificado en la norma aplicada. Es decir, la consulta del oftalmólogo no guarda relación alguna con los valores que contemplan los preceptos del código de esta organización española, que es igual que nuestro colegio de médicos, por decirlo así, en donde lo acusan de decoro, dignidad, la moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se cae abajo la sanción. Si lo hubieran condenado por fallas al deber de información, 8 le hubiera cantado. No sé si me logro explicar. Entonces es muy fácil salir a la prensa y decir, es que violó el código moral, es que es un inmoral. Ok, me parece bien, pero ¿qué artículo? ¿Cómo esa cuestión abstracta de la moral y las buenas costumbres, cómo lo aterrizo yo para sancionarlo a usted, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. No sé si me logro explicar. Entonces se los traigo para que ustedes, si se ven en alguna situación, pues obviamente a examinar bien todas las fases del debido proceso, porque por ahí se puede encontrar una falla. Ahora bien, vamos con publicidad engañosa, ¿verdad? Esta es publicidad engañosa más competencia desleal. ¿Por qué? Amigos, si necesita un dictamen barato y más adelante dice que cuesta 20,000, entonces no es barato, esa es la tarifa, ¿verdad? Entonces te estoy diciendo barato y es como cuando hacen el viernes negro, etcétera, etcétera. Entonces le suben un poquito el precio, después se lo bajan y uno cree que está comprando más barato, y entonces no, es que le subieron el precio unas semanas antes. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado, ¿verdad? Y obviamente la competencia leal, porque si en este particular lo rebaja a 19.999 colones, que no es la tarifa, o 18, lo que sea, pues obviamente ahí está haciendo competencia leal. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces analicemos. Una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa con las cosas que no están estipuladas?
Eso es a lo que tenemos que ir. Esa es la reflexión final a la que quiero llegar. Ya se me adelantó, ya vamos a llegar ahí, no se preocupe. Hay algunos estudios que afirman que el chequeo generalizado no disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso o verdadero? Ahí está, no traje confites. Se me chispoteó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso o verdadero? Los chequeos médicos no bajan la mortalidad cardiovascular. ¿Ah? ¿Verdadero? Excelente, es verdadero. Todo el mundo, incluido generales, internistas y todo, pensaron en esa charla que hace unos días atrás de salud ocupacional que era falso. Sí, es verdadero. Esos chequeos masivos, es que di una charla porque en el hospital donde estoy laborando, en la consulta de atención integral del trabajador, se les manda cloro, potasio y hormona tiroidea y transaminasas a pacientes de 25 años, de 20, es una cosa, ¿verdad? Y entonces llego yo ahí y me dicen, usted a los pacientes les manda sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio y hasta el... ¿Para qué? Es que no. ¿Colocar o qué? Pero le digo yo, ¿cuál es la justificación? No, usted lo manda. Es que no entiendo. Si hay algo clínico que a mí me diga, pues mande, yo lo mando. ¿Cuál es la justificación de un hemograma? Digo yo. Entonces, esos chequeos no resultan en nada. A eso voy. Según un trabajo... yo no puse la bibliografía. En la historia clínica, ¿resuelve cuánto? 75, 92% de los casos, 45, 60. No tengo idea, pero denme el chocolate. No traje chocolates. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto resuelve una buena historia clínica? ¿Ah? La A, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, chequeo para entrada a clases, chequeo para deportistas, chequeo para mujer, chequeos para hombre, ¿qué les parece esto? ¿Podría con publicidad engañosa? Pero, doctor, qué pena, porque yo sé que está muy pequeño, pero ve aquí cómo yo trato. Yo ni veo. Los chequeos especiales están diseñados para necesidades, ojo, vea aquí donde la semántica juega un rol, diseñados para necesidades específicas. ¿Será que será bajo criterio clínico? Y un clínico, antes de mandarme toda la batería, bueno, no toda la batería, me manda exámenes dirigidos, ¿verdad? Y ofrecen una evaluación exhaustiva del estado de salud, focalizándose en aspectos concretos. Entonces, si yo analizo esto solo, pareciera que chequeo de entrada a clases. Yo no sé, cuando ustedes entraban a clases hay que hacerles un chequeo, ¿no? ¿Cómo está? Pero vea estas palabras. Si yo a esta persona me la llevo, al colegio de médicos y lo acuso de publicidad engañosa, él me diría, no, mire, me estoy centrando en aspectos concretos, en cuestiones específicas, que el clínico es el que va a determinar. O habría que llegar ahí, irse de infiltrado, a decir, mire, vengo a hacerme un chequeo de entrada a clases. Bueno, hágase todos estos exámenes y después el médico lo ve. Ahí sí la cosa no está bien. Me ve el médico y me manda los exámenes. Así debería ser. Los exámenes que él piense que para mí son los más adecuados. Entonces, vea cómo para algunos esa reacción podría ser engañosa y para otros perfectamente. Para mí, perfectamente, si nos entrelazamos en un conflicto, en un dime y direte, para mí me ganan porque tiene palabras muy puntuales. Bueno, ahora habría que ver cómo se hace, ¿verdad? Ok, pero estas cuestiones son de medicina general, llamémoslo así, interno. Vamos a lo que a ustedes les compete. Cirugía láser, el presente y futuro de la oftalmología, firmado por un colega oftalmólogo. Los oftalmólogos deberíamos obrar el milagro, volvería a ver
perfectamente de forma definitiva y reintegrarse a su actividad habitual inmediatamente sin sufrir prácticamente ningún tipo de molestia. ¿Qué les parece a ustedes eso? Esas palabras ahí. ¿Qué les parece? ¿Era hasta las 8:30? Un poco atrevida. Sí, más o menos. Ok, perfecto. Después si un poco atrevida, ¿verdad? Entonces, esta clínica en Barcelona sufrió una condena por esta situación. Entonces, el Colegio de Médicos sanciona a esta clínica porque la publicidad, según el código deontológico, debe estar reservada para medios específicos. La publicidad médica debe ser objetiva, prudente y veraz, que no levante falsas esperanzas. No es ético que el médico preste sus servicios cuando se ofrecen premios. El médico no utilizará la publicidad para fomentar esperanzas engañosas de curación. No utilizará medios que menosprecien la dignidad de la profesión médica. La profesión médica tiene derecho a utilizar la publicidad, pero debe perseguir el equilibrio entre dar a conocer los servicios, ¿verdad? La publicidad no puede ser ambigua, incierta y mercantilista. Tiene que ser objetiva, prudente y veraz, ¿verdad? Condena a una clínica por un folleto, ¿verdad? La Cámara de Apelaciones de Córdoba confirma la condena a una clínica oftalmológica por entregar a una paciente un folleto. Por eso ustedes están en la obligación, aquí y en sus consultorios privados, de revisar toda la documentación que sale, los folletos informativos de los procedimientos quirúrgicos que ustedes hacen, tienen que ser revisados por ustedes, no por el publicista de la clínica. Eso es fundamental. Por ofrecer información correcta sobre los riesgos. El texto aseguraba que este tipo de cirugía era rápida, indolora y segura en sus resultados. Segura en sus resultados. Cuando recuerden lo que vimos en la primera charla, la medicina es de medios, nunca de resultados, aunque sea cirugía cosmética, estética, reconstructiva. El tribunal descartó la existencia de mala praxis. Expresó que el folleto surge una promesa de éxito no cumplida. Según la pericia, los datos del folleto no son correctos, pues presentan el procedimiento como sencillo y seguro en sus resultados, siendo que debía informarse a la paciente que la cirugía podría tener complicaciones, como desgraciadamente de hecho sucedió. Y son complicaciones esperadas. Son complicaciones esperadas. Yo sé que el gastroenterólogo, cuando me hace una gastroscopía, tiene una probabilidad de 1 en 3.000 o 3.000 de perforar. Es muy raro, pero podría pasar. Bueno, sería 1 entre 3.000. O sea que eso no pasa, pero si pasa es grave. Ok. Ojo, porque aquí entramos a las cuestiones de televisión y demás. Cuando el médico utilice los medios de comunicación, debe insertar su nombre, apellidos, especialidad registrada en el colegio, datos telefónicos, y no pueden figurar listas de enfermedades o síntomas. Cometen falta ética los que prometan servicios gratuitos o descuentos que por debajo de las tarifas de honorarios, y eso vamos a la pregunta del colega. Y ojo cuando salimos en programas de televisión, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque los periodistas son, ¿verdad?, muy diestros en sacarnos respuestas y uno se pone nervioso. Y cuando el médico participa en programas, debe estar informado de la identidad, edad y personas de los otros intervinientes. Eso es muy importante, porque si llega un ortopedista de los mejores que tenemos en este país y lo ponen a la par de por ejemplo, un quiropráctico que no sabemos dónde estudió, no sabemos de dónde viene, yo lo estoy validando, yo me estoy poniendo a su nivel. No estoy diciendo que la quiropraxia esté mal o bien, no sé dónde se da, no sé si hay alguna universidad que lo forme, no sé nada de ellos. Ahora, si me ponen a la par de un terapeuta físico de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Santa Paula, reconocido, incorporado, ok, ¿verdad? Entonces complementamos. Pero si me ponen a la par de alguien que dice que la hierba, sí, entonces yo lo estoy validando. Entonces hay que tener mucho cuidado de ver quiénes están en el panel con uno,
¿verdad? Porque si no los estás validando. Ok, ¿qué tiempo tengo asignado para el uso de la palabra? Y declinar la intervención en programas sensacionalistas escasos de rigor y de seriedad, ¿verdad? La participación supone por sí un riesgo para el médico, puede ser malinterpretado en programas grabados en diferido, pues esto no hay derecho de réplica o aclaración. Entonces tenemos que ser muy cautos, hablar despacio, ir exponiendo todas las premisas con calma, con cautela. Si vemos que el periodista nos dice algo, ¡uy, qué maravilloso! Bueno, es una técnica muy segura, ¿verdad? Que tiene ¿verdad? Para no generar esas falsas expectativas, sobre todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí. En teoría, si tenemos algo de células madre o encontramos alguna técnica, ¿verdad? Deberíamos de comunicarlo a la comunidad científica antes de comunicarlo a los medios, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes el código de ética de nosotros, lo grotesco o sensacionalista. Hace poco fui a una charla con un cirujano plástico sobre malpraxis y el cirujano sacó en el colegio de abogados, a puros abogados, ¿cómo es que se llama? Fotos de facientes necrotizantes, bueno, unas cosas purulentas ahí de que yo no sé aquello que parecía, ¿verdad? La gente se paraba, iba al baño, una abogada se vomitó, bueno, una cosa terrible. No, hasta yo me quedaba así como, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo ahí? Intestinos y bueno, unas exageraciones, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Decían, ay, yo siempre quise estudiar medicina y tal, y yo... O sea, creo que era demasiado grotesco, aquello parecía una película de miedo, ¿verdad? Yo no entendía cuál era el sentido de esas imágenes, ¿verdad? De visceraciones no entiendo, pero hay que tener ahí un poquito de cuidado con eso y prometer curas infalibles. Convertimos la medicina de medios en resultados. Para ir terminando, en el 2013, de 245 expedientes, en su mayoría eran competencia desleal, 40 corresponden de estas 245 a denuncias contra médicos por descontento en los resultados. ¿Por qué? Porque muy probablemente, es un juicio de valor el que estoy haciendo, es un juicio de valor, lo admito, muy probablemente se prometen resultados y desgraciadamente hay complicaciones. Entonces no hay que generar falsas expectativas. Y no sé cuánto, ustedes que están en el medio, me pueden hablar de este fenómeno. Esto usualmente lo hacen las compañías que buscan un monopolio. Empiezo a bajar precios a expensas de las pérdidas y bajo el precio del mercado y voy bajando el precio y entonces mi competencia va bajando el precio hasta que quiebra y la compra. Esto usualmente es a un nivel más macro, pero habría que ver si este fenómeno se está dando en nuestro medio, en los ortopedistas, oftalmólogos, cirujanos reconstructivos, y empiezo a bajar precios hasta el punto de que mi competencia queda total y llanamente asfixiada. Y entonces dice el colega, no, yo la verdad es que no puedo hacer esa cirugía reconstructiva a 500,000 colones porque ahí no le puedo pagar al anestesiólogo, los implantes, tal, y mejor cierro. Y entonces cuando me cierra, ahí sí, ya quedo yo solo y empiezo a subir precios, ¿verdad? Porque ya soy el único del mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto nos lleva al monopolio, ¿verdad? Habría que ver, ustedes son los especialistas. Impulsores de esto, tenemos mucho, ¿verdad? Los conflictos de interés, los intereses comerciales, por supuesto. Y aquí tenemos una situación muy curiosa. A nosotros los médicos nos castigan los subdiagnósticos, pero no nos castigan los sobrediagnósticos. Entonces empezamos a sobrediagnosticar a los pacientes. Usted tiene, y el montón de etiquetas, ¿verdad? Y entonces, claro, más etiquetas, más medicamentos, más procedimientos, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado con eso. Y el pensar que más es mejor, siguen sin tener en cuenta los riesgos, exámenes de diagnóstico, procedimientos invasivos y demás. Ya para culminar y entrar a la reflexión, que no dejé mucho tiempo para ello, desgraciadamente, el sistema chileno, la justicia prohíbe a los oftalmólogos tener chileno no, esto es en Canarias, en España, tener ópticas, porque un oftalmólogo
tenía una óptica, ¿verdad? Y subcontrataba a los optometristas. En España, la organización, y por eso se los pongo, es diferente. En España, solo el optometrista puede despachar, no prescribir, despachar las gafas. Usted las prescribe, él las despacha, usted no las puede despachar. Entonces, se los dejo ahí, ¿verdad? En tela de duda, porque sé que aquí hubo una discusión hace un tiempo atrás sobre esto. Ojo que esto es España, pero se los dejo como si estuviéramos hablando de un FODA, para efectos de ustedes, una amenaza posible. Doctor. Hay una sentencia de los años, creo, de 80, estaba yo en el doctor México, en la cual el doctor Mejía Leiva, colegio de optometristas, puso un juicio, porque él tenía una pequeña urna en su consultorio y con aros, y entonces venía los aros. Entonces lo pusieron, el colegio de optometristas le puso el doctor Mejía ganó ese pleito, porque bueno, antes de eso se decía eso que acaba de decir usted, los optometristas son los únicos que pueden, para ponerlo en fácil, tener óptico, o sea, uno hace la receta y ellos son los que lo tienen. Y el doctor Mejía se suponía que estaba haciendo eso porque tenía su grupo. Entonces el doctor Mejía se defendió y ganó ese pleito, y gracias a eso yo creo que a partir de ese momento nosotros pues si podríamos, si quisiéramos tener ópticas, basándose en el hecho de que el que puede lo más puede lo menos. Por supuesto. Entonces ahí los jueces le dieron la razón. Los optometristas pensaron que nosotros los oftalmólogos íbamos a inundar de ópticas del país, y en realidad no fue así, porque visto desde el punto de vista nuestro no está claro, pero sí existe ese juicio de los años 80. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias por ese antecedente. Pero veamos que del otro lado, a 10 horas en avión, si hay viento de cola, si no 11, la realidad es distinta. Entonces, para que tengamos esa connotación. Y entonces, aquí dejo la discusión, ¿verdad? Porque el compañero nos hablaba del tarifario. Ya nosotros tuvimos la experiencia de un tarifario propuesto por el Colegio de Médicos, ¿verdad? Con unas tarifas que ustedes me dirán si son ponderadas, prudentes o más bien son un poco excesivas o por demás están por debajo. Lo dejo para discusión si tenemos libre mercado o concertamos precios, y si esa concertación nos lleva a una rentabilidad social, a una rentabilidad económica o un sano equilibrio entre ambas. Entonces lo dejo a discusión, ¿verdad? Porque hoy en día ¿qué se me hizo? Usted acá no encuentra, está la tarifa de consulta médica privada, medicina general, especialista, hasta un error encontré la semana pasada que estaba haciendo esta charla: profesor, médico general, docente en posgrado. El error está en que un licenciado no puede dar clases en una maestría y menos en un doctorado. No sé si me explico, ¿verdad? Pero estipularon los honorarios de un licenciado en medicina en un posgrado. Bueno, ignorancia, pero ¿qué más da? ¿Verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Bueno, ¿qué más da? Y está especialista en un posgrado, ¿verdad? Que eso obviamente sí se aplica, obviamente. Pero bueno, dejemos ahí al colegio con sus pequeños afis. Díganme ustedes qué buscamos. No sé si han conversado con colegas de Colombia. Han conversado con colegas en Colombia. Recordemos que ahí los seguros empezaron. Bueno, ¿cuánto cuesta un cateterismo? ¿Alguien ha visto esas experiencias con los médicos, doctor? No sé si nos... Claro. Todos los amigos colombianos le cuenta uno más o menos cómo fue el proceso, ¿vale? Empiezan, bueno, lo primero es que las aseguradoras tienen que tener obviamente el volumen de pacientes. Claro. En parte aquí, pues la presencia de la caja, digamos que disminuye o por lo menos ha retardado un poco esa situación,
pero entonces donde ya ellos son los dueños de los pacientes, entonces llegan a negociar y empiezan a bajar precios, le llevan el volumen, cuando ya el médico está enganchado ahí, entonces empiezan a bajar más el precio, y si ya el médico entonces dice que no, entonces se lo llevaban a otro y le demostraban como el otro había tenido mucho volumen, y entonces se iba también con la oferta, y finalmente pues ahora prácticamente ellos fijan las tarifas. Ellos las fijan y son tarifas excesivamente bajas. Claro. Entonces ellos se ven obligados a aceptar lo que les ofrecen, porque los dueños de los pacientes son las aseguradoras. Claro. Y entonces tienen que, pues tal vez al final no ganan tan mal, pero a costa de obviamente trabajar muchas horas, operar muchísimo para ganar apenas un poquito. Doctor, por favor. Y bueno, para unirme un poco con el comentario de Memo, ahora en el país se está dando el advenimiento de unas empresas que ofrecen servicios a más bajo costo y a su vez subcontratan especialistas, ¿verdad? Entonces, aparte que están por debajo de la tarifa mínima recomendada por el Colegio de Médicos, ese honorario todavía se tiene que partir porque va obviamente lo que gana la empresa como tal, y entonces ya el colega está ganando menos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de jurisdicción acá en nuestro país? Es que no tenemos el tema regulado, no tenemos un tarifario para procedimientos particulares. Entonces, podría ocurrir el fenómeno colombiano, en el cuanto ellos lleguen y dicen, bueno, un cateterismo cardíaco cuesta $900. Bueno, sí, doctor, perdón. Le voy a contar, doctor, eso no tiene que ver con el tarifario de procedimientos. Más triste aún es que han encontrado medios legales, entrecomillados, mamparas legales que los protegen y pueden cobrar inclusive mucho menos que los honorarios establecidos para la consulta, que ya están establecidos por el Colegio Médico. Sí, sí. Entonces hemos llegado al punto en que hay tarifas ruinosas de pediatras y ginecólogos cobrando 9.000 colones. O sea, eso es dumping. Se hablaba, se baja. Ellos están trabajando a expensa de pérdidas porque ninguna empresa hace ganancias con esos costos. Yo siento que los pacientes van a terminar pagando los platos rotos, porque para que usted gane, utilizando esas tarifas tiene que haber volumen y tiene que segmentar el servicio. Y disminuye calidad. Exactamente. Y desgraciadamente ya hay muchos colegas oftalmólogos que están enrolando en el mismo sistema. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado, porque en este momento ellos ganan porque nosotros cobramos más. Por el momento que todos cobremos igual, entonces vamos a estar igual de jodidos todos, básicamente. Sí, excepto ellos. No, ellos también, porque el momento que todos cobremos lo mismo, el volumen que ellos están absorbiendo, porque no quieren le entiendo. la tarifa que nos corresponde, Llegando a horizontalizarse todos. Exactamente. Y lo que pasa es que el pequeño, digamos, entendiéndose, el pequeño productor no va a dar a fondo con los gastos de alquiler. Ustedes ocupan técnicos, maquinaria muy... el gastroenterólogo ocupa el gastroscopio, solo esa silla de odontología cuesta 15 millones, una buena silla, ¿verdad? Y ahora no sé cuánto cuestan todos los equipos de indumentaria que ustedes utilizan. Es un tema muy complejo, voy a ser franco, no tengo la respuesta a ello. Nos acaban de invitar a Uruguay a una cuestión de acceso a servicios de salud, donde se va a ver la parte pública y privada, y acceso a medicamentos costosos y procedimientos médicos costosos y demás. Entonces, si se encuentra alguna solución a este complejo problema, ahí lo vamos a ir analizando. Podemos tocar el tema de calidad de medicamentos, de genéricos versus comerciales, pero hay una política de la Organización Panamericana sobre el uso y acceso a medicamentos genéricos. Bueno, entonces tenemos que ir ponderando. Muchos dirán, bueno, lo que yo consigo con una insulina buena, no la consigo con esta insulina de menor costo. Bueno, ¿qué es una insulina buena? Y tenemos que ir ponderando, y ahí los endocrinólogos tienen que ir diciendo. Es un tema muy complejo. Les dejo el panorama porque lo que usted decía, bueno, la rentabilidad social, lo que pagamos todos en la caja del Seguro Social, la rentabilidad económica de una clase media que podría verse muy afectada, y recordemos que la clase media es el colchón de la sociedad,
o buscar un equilibrio entre ambas. Se los dejo para análisis, ¿verdad? Los sindicatos tienen que decir, las asociaciones tienen mucho que decir, ¿verdad? Para buscar un equilibrio entre ambas, ¿verdad? Pero es una situación muy, muy compleja. Bueno, Sí. doctor, agradecer la explicación. Creo que, como lo que hemos conversado hace unos meses atrás, estos son temas que hay que discutirlos y hay que hablarlos aquí en la cuna del posgrado y en general a nivel nacional, no solo en el gremio de oftalmología, sino en prácticamente todos los ámbitos. Esto se está dando, el mundo está virando rápidamente, todo gira alrededor del Dios dinero y al final no todo es dinero. Y más nosotros en salud, muchos de los residentes o estudiantes que han llegado conmigo, yo les digo, no perdamos nuestro norte, nuestra esencia de ser, y por lo cual decidimos en algún momento, llamémonos románticos o hipocráticos o como sea, pero eso se está perdiendo. En el momento que pensemos que estamos trabajando con seres humanos, y que somos seres humanos, y que todos somos compañeros, todos necesitamos comer, todos necesitamos vivir, pagar nuestras cuentas. Entonces, al considerar ese factor, nuestro paciente y obviamente nuestros colegas, podemos estar mejor, ¿verdad? Sin tener que incurrir en este tipo de cosas, competencia desleal y todo, con tal... Falsos, ¿verdad? O esas cosas que ya ahí, Sí. obviamente, es un delito a todas luces, ¿verdad? Entonces eso hay que tener. Sí, con tal hay que por la tener avidez de claro. dinero, no me importa diagnosticar mal, con tal de producir, ¿verdad? Entonces, son seres humanos, estamos trabajando con seres humanos. En el momento que consideremos eso, no sé para los residentes, no se olviden que no estoy operando una catarata. Sí, a uno le dicen, la catarata, ¿cuántas cataratas tienes hoy? No. Estoy operando a Sebastián Salas, que vive en Alajuela, que tiene su mamá, tiene su papá, tiene sus hijos y tiene una expectativa sobre esa cirugía que va a llegar después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, ese norte no tenemos que perderlo. Perfecto. Muchas gracias por Con mucho por la gusto. explicación. Niños del posgrado, notas de rotación entregadas los primeros 7 días del mes. Si no se aceptan y se les promedia la nota de rotaciones por sobre las que tengan. Entiéndase que si pierden una,